A continuación, tenemos el gusto de presentar al doctor Emilio Fernández. Él es cirujano pediatra con una alta especialidad en cirugía colorectal. Es médico adscrito al Departamento de Cirugía del Hospital Infantil de México Federico Gómez y actualmente secretario general de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. El día de hoy nos trae un tema muy interesante y un motivo de consulta muy frecuente en pediatría. Nos va a hablar sobre estreñimiento crónico y el manejo para la familia. Bienvenido, doctor. Hola, bueno, platicar un tema muy interesante que es el estreñimiento crónico idiopático. Esto es una enfermedad bastante común en el transcurso de la vida de prácticamente cualquier ser humano, pero sobre todo en la edad pediátrica. Cualquier pediatra va a ver en su consulta del día a día por lo menos un paciente que tenga este tipo de problemas. Y seguramente en algún momento de la vida, ustedes como mamás y papás van a ver que sus bebés en algún momento van a tener algún problema para poder ir al baño. Entonces, esto es bien común. Se dice que hasta el 10% de la consulta pediátrica tiene que ver con este tema de estreñimiento. El objetivo de hoy es tratar de diferenciar cuál es el estreñimiento que nos tenemos que preocupar un poquito más y hablar un poquito del tratamiento y de algunos mitos que hay alrededor del estreñimiento crónico. Entonces, primero que nada, podemos platicar que el colon es el órgano que va a tener más relevancia en este tema del estreñimiento. El colon o el intestino grueso es un órgano que lo único que va a hacer, la única función que tiene es impulsar toda la materia fecal, todos los desechos de la digestión, de la alimentación, que van a llegar del intestino delgado para poderlo sacar hacia afuera. Y lo que va a hacer el colon es impulsar el camino, y en el transcurso de ese camino la materia fecal va a ir secándose. Eso es lo que va haciendo el colon. Le va quitando agua a esos residuos, ese desecho, para que aproximadamente en 24 horas podemos sacar toda la materia fecal de una consistencia blanda, pastosa, como plastilina, que no cueste trabajo que la saquemos, ¿no? Que no le vaya a doler al bebé cuando vaya a sacar la popó. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño se empieza a estreñir? Pues entonces este colon, que normalmente está diseñado para que la popó pueda salir en 24 horas, se va a tardar más de este tiempo y el colon sigue trabajando. Y entonces lo que va a hacer es irle sacando agua y entonces las popós se van haciendo cada vez más duras y le va a costar más trabajo sacar al bebé esa materia fecal. Entonces se va creando un círculo vicioso en el cual esa popó que se va quedando ahí de más de 24 horas, va costando trabajo sacarla, se vuelve seca, le duele, y entonces el niño ya no quiere sacar esa popó y la regresa, ¿no? Pero obviamente el niño sigue comiendo en el transcurso del día y va llegando más materia fecal hacia ese colon, y entonces se va quedando impactado en el recto y en esta parte del colon que se llama sigmoides, y entonces los niños van cursando con un círculo vicioso donde cada vez le va a costar más trabajo sacar la evacuación. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? Que el colon está diseñado para que todo lo que le va a llegar ahí lo pueda sacar en 24 horas, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar como un objetivo, que la materia fecal que de cada bebé la tiene que sacar en 24 horas. No es normal que un bebé de repente tenga evacuaciones cada 3 días, no es normal que un bebé evacúe un día sí y un día no. Lo ideal, lo sano, es que el bebé o el niño empiece a evacuar todos los días, tenga un movimiento intestinal suficiente todos los días para tener un colon sano. Entonces, en el transcurso de la vida de los bebés, hay varias etapas donde un niño se puede estreñir. Y esto es algo importante de definir porque alguien que
que tiene estreñimiento no quiere decir que lo va a tener desde que nace y lo va a tener hasta toda su vida, o alguien que no tuvo estreñimiento no quiere decir que no pueda estreñirse en algún momento de su vida, ¿no? Y finalmente en pediatría hay etapas como que muy claras, muy importantes de cuándo un niño puede estreñirse. Primero que nada, en el momento del nacimiento, los bebés que de recién nacidos empiezan a tener trabajo para evacuar, generalmente son niños que son alimentados con fórmulas que por alguna razón no pudieron o no se les dio leche materna. La leche materna es un laxante natural y eso ayuda al funcionamiento del colon. Entonces, a lo mejor un bebé que recibió algún tipo de fórmula le cuesta trabajo hacer popó en el día y empieza a evacuar con dificultad cada 2 días. Este es un momento importante, ¿no? El siguiente momento importante donde un niño puede empezar a estreñirse es cuando empezamos con la alimentación complementaria, que esto generalmente pasa a los 6 meses de vida. Entonces hay ciertos alimentos que tienden a ser más astringentes. Los alimentos astringentes son los que hacen que el niño se estreña, que le cueste trabajo evacuar. Y más adelante vamos a hablar un poquito de la dieta para ver cuáles son los alimentos que más podrían estreñir y qué alimentos podrían ayudar a evacuar. Pero casi siempre la alimentación complementaria empieza con zanahoria, con plátano, con manzana, y esos son alimentos que pueden llegar a estreñir al niño. En la otra etapa de la vida donde puede empezar los estreñimientos es generalmente entre los 2 años y medio y los 3 años de vida, cuando empiezan los bebés con el control de esfínteres, ¿no? Hay algunos niños que cuando empiezan con el control de esfínteres, esto les causa cierta angustia al sentarse en la taza del baño o en la vacinica, y entonces empiezan a tener como rechazo al tener una evacuación. Entonces ya no les gusta porque sienten la presión de los papás de que ya tienen que dejar el pañal, pero no se sienten cómodos yendo todavía en el excusado y empiezan a hacer algo que se llama retención. Entonces, la retención significa que cuando ellos sienten que la popó va a llegar hacia abajo, hacia el anito, entonces ellos se aprietan sus esfínteres y la popó se regresa hacia arriba otra vez hacia el recto y pasa lo que habíamos platicado desde el principio, que la popó se seca otra vez, le cuesta otra vez trabajo sacar, y entonces es otra etapa bien importante en la vida de los niños para el estreñimiento. Todo de transición, cuando el niño esté listo, no presionarlo antes de tiempo. Cuando veamos que el niño pide ir al baño, empieza a avisar, entonces ahí es cuando hay que ayudarle a comprar la vacinica. Hay vacinicas ya con personajes de Disney y los niños los pueden escoger, y entonces hacer una transición como que muy, muy llevadera para el niño, que no sienta estrés, que no sienta presión de la familia, y cuando lo logre hacer, pues festejarlo, aplaudirle, pero si no lo logra, no regañarlo para nada, ¿no? Para hacer este periodo más fácil, ¿no? Y luego hay otros eventos que son especiales en la vida, por así decirlos, porque el colon responde a muchas situaciones de estrés. El colon es un órgano que responde a cómo está el ambiente, ¿no? A la cantidad de agua que tomamos, a si hicimos ejercicio ese día o no, y a qué tan estresados estamos o no en el día a día, ¿no? Entonces puede haber algún adolescente que nunca estuvo estresado en toda su vida y de repente está en exámenes finales y tiene estreñimientos severos. Entonces hay eventos importantes también, como muy impactantes para un niño, como puede ser la muerte de algún familiar, un divorcio, una pérdida de una mascota, que pueden llevar a los niños a tener cierto grado de estreñimiento, que es importante tener en cuenta. Entonces, en general, es bien importante para nosotros y para los papás, pues ver si el niño tiene un estreñimiento idiopático, o sea, un estreñimiento que se debe exclusivamente a porque su colon se mueve más lento de lo normal, o si el niño tiene alguna otra enfermedad, ¿no? Hay algunas enfermedades, como puede ser la enfermedad de Hirschsprung, el hipotiroidismo, las malformaciones anorectales, que pueden causar estreñimientos, pero estos estreñimientos generalmente son más severos, que no responden al manejo habitual, ¿no? Al manejo médico habitual.
Entonces, el estreñimiento idiopático casi siempre hay antecedentes familiares. Eso es bien común. Cuando llegan a la consulta de estos niños que les cuesta trabajo ir al baño, pues que de repente diga la mamá, sí, no, yo también soy estreñida, doctor, yo voy al baño cada 5 días. Entonces, esto es algo, es un foco muy importante para tener en cuenta, ¿no? Y también en el interrogatorio del estreñimiento del niño que esté estreñido, pues tenemos que saber bien cómo son sus hábitos para ir al baño, cómo es la dieta, cómo es el ejercicio, porque como dijimos, el colon responde a esto, ¿no? El colon, para que funcione bien, para que podamos tener un movimiento intestinal todos los días, pues necesitamos tener ciertos hábitos en cuanto a la cantidad de agua que debemos tomar, en cuanto a la dieta que debemos de tener, que debe ser una dieta rica en fibra, y pues si hay algún tipo de estrés, ¿no? En ese momento. ¿Qué es lo que queremos tener con estos pacientes? Pues queremos tener niños felices, ¿no? Y nosotros decimos que un colon feliz hace a un niño feliz. Entonces, hay niños que les cuesta mucho trabajo ir al baño, que tienen evacuaciones que son dolorosas, ¿no? Hay otros niños que pueden llegar inclusive a tener manchado de popó. Los niños que tienen el tipo de estreñimiento más severo tienen algo que llamamos nosotros encopresis, que es cuando estas materias fecales, estas bolas de popó tan duras, se quedan ahí impactadas en el colon. Entonces, el colon produce moco que va como desgajando esas piedras de popó y los niños tienen manchado que pueden hacer que huelan a materia fecal de manera muy considerable, tanto así como que lo rechazan en la escuela. Y esto es algo que no podemos permitir, ¿no? Eso es algo que tenemos que controlar de una manera temprana para que esto no afecte para nada la calidad de vida del niño, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues viendo cuál es el tratamiento específico de cada niño para que no lleguemos a esto. Entonces, ¿qué tenemos que saber de los pacientes que tienen estreñimiento para tratarlos? Lo primero es que la mayoría de los estreñimientos en la infancia van a ser estreñimientos leves que van a mejorar nada más al cambiar los hábitos, ¿no? Pero un estreñimiento que se puede manejar de manera temprana, de una manera hasta cierto punto fácil, puede evolucionar, porque como dijimos, esto es un círculo vicioso que si no lo controlamos temprano, los pacientes pueden acabar complicándose, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que pasa en la complicación? Pues que de repente el niño tiene una evacuación dura que puede lastimar el anito, puede desgarrar la mucosa del anito, puede haber una fisurita y eso ocasionar sangre y mucho dolor. Entonces estos niños empiezan a retener de una manera voluntaria la popó porque le ocasionó dolor, le ocasionó molestia esa evacuación y entonces los niños tienen miedo a ir al baño otra vez para que no les vuelva a pasar lo mismo y entonces los niños retienen y eso le llamamos anismo. Entonces un niño que retiene va a hacer que su colon vaya creciendo cada vez más y ese colon, en vez de actuar como un tubo de músculo que va empujando hacia adelante la materia fecal, se va quedando como un contenedor guango, como si ustedes dejaran un globo inflado muchos meses, entonces el globo ya va a perder la elasticidad. Lo mismo le pasa al colon, ¿no? Y en el grado más grave son los niños que de plano no pueden evacuar, que se echan 5 días sin evacuar, y entonces empiezan a tener este manchado, donde huelen a popó, y es un manchado que no, o sea, no lo pueden controlar los niños. Se llama pseudoincontinencia fecal, no es una incontinencia verdadera. Estos niños ya empiezan a sufrir de manera terrible en cuanto a la calidad de vida, son rechazados, ¿no? Entonces, pues finalmente, ¿qué es lo que tenemos que saber, no? Primero, que la dieta es la primera línea de tratamiento en el estreñimiento infantil, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos debemos de evitar? Los alimentos que debemos de evitar son los alimentos que se llaman astringentes. Y entonces aquí vienen dentro de las frutas que más estreñen
y esto a veces causa mucha confusión, es la pera y la manzana. Generalmente las consideramos alimentos laxantes que le van a ayudar a ir al baño, y no, son alimentos que tienen mucha pectina, y la pectina, si no tomamos suficiente agua, causan que el bolo de la materia fecal sea más grande, más dura, y le va a costar más trabajo al niño sacar. Entonces hay que tratar de evitar manzana, pera y el plátano, ¿no? En cuanto a las verduras, pues aquí prácticamente pueden comer todas, menos la papa, el camote y la zanahoria. Estos son alimentos que hacen que el niño se estreña, ¿no? En cuanto a los cereales, y aquí es la bronca más importante, porque los niños generalmente entre los 2 y los 4 años de edad se vuelven muy selectos, se vuelven, como les dice mucha gente, los famosos picky eaters, y solamente les gustan comer papas a la francesa de McDonald's, les gustan comer los nuggets, les gusta comer espagueti, y estos son alimentos que son altamente astringentes, o sea, que no tienen nada de fibra, ¿no? Y en un niño que esté estreñido, este es un gran enemigo. Entonces, de los cereales, el arroz, todas las harinas blancas en cualquier presentación, llámense galletas Marías, pan de caja, bolillos, pan dulce, pastas en cualquier presentación, aunque digan ahí que son integrales, eso no ayuda para nada a ir al baño, ¿no? Y hay otros alimentos, bueno, el agua de horchata, por ejemplo, también es muy, muy astringente, y hay ciertos alimentos que depende de cada niño y de su colon, si los va a ocasionar que se estreñan o que puedan evacuar más, como son los lácteos. Hay gente que los lácteos los hace ir al baño por la lactosa, son medio intolerantes a la lactosa y eso les ayuda a ir al baño, pero hay niños que toman lácteos, toman muchos lácteos y les cuesta trabajo ir al baño. Entonces, si nosotros sospechamos que el bebé tiene un estreñimiento idiopático leve, lo primero que hacemos es cambiar la dieta, mejorar de estas condiciones de la dieta, y les damos chance a ver cómo les va. La mayoría de los niños mejoran nada más con esto. Sin embargo, hay algunos niños que les cuesta trabajo ir al baño a pesar de la dieta, y aquí es donde ya empezamos a usar laxantes. De los laxantes hay de varios tipos. Empezamos generalmente con los laxantes más leves, que lo que hacen es suavizar la materia fecal, se llaman suavizantes, como podría ser la leche de magnesia. Y esto lo que hace es que el niño tenga, generalmente los usamos en los niños que retienen, que les cuesta trabajo ir al baño y tienen dolor. Con los suavizantes del bolo fecal, pues con estos generalmente los niños están bien. Y normalmente los usamos por periodos cortos de tiempo y no hay problema. Sin embargo, hay unos niños que sí necesitan un poquito más de laxantes u otro tipo de laxantes y no mejoran con esto. Usamos laxantes estimulantes como los enócidos, y estos niños generalmente tienen estreñimientos ya de varias semanas y de varios meses. Y aquí es bien importante que entiendan que el tratamiento no va a ser de 5 días, ni de una semana, ni de un mes. Generalmente son tratamientos que dejamos por lo menos 6 meses, ¿no? Y esto es bien, bien importante entenderlo. El diagnosticar a un niño con un estreñimiento moderado o severo que necesite tomar laxante, es como si diagnosticáramos a un niño con diabetes y se tiene que aplicar insulina todos los días. Estoy seguro que nadie cuestionaría al endocrinólogo diciéndole que le tiene que poner diabetes a ese paciente, pero por alguna razón los laxantes son generalmente como que muy satanizados, y pensamos que ese colon se va a acostumbrar a los laxantes. Esa es una palabra que les encanta a las mamás y a las abuelitas, decir que ese colon se va a acostumbrar a los laxantes. Y hay que cambiar esa manera de pensar. Al contrario, ese colon necesita un laxante para moverse bien, y si no usamos ese laxante, si está indicado, entonces vamos a acabar con un problema mucho más serio. Entonces no hay que tenerle miedo al uso de laxantes. En niños, no hay, la mayoría de los laxantes están perfectamente avalados para usarse mucho tiempo en niños y no hay ningún problema. Pero sí puede haber un problema si no los usamos, ¿no?
Y ahora, en los casos más severos, donde el niño ya tiene impactación fecal y tienen encopresis, entonces, antes de dar cualquier tipo de laxantes, tenemos que limpiar el colon, tenemos que empezar con un colon completamente vacío y entonces usamos los enemas, ¿no? Esto es a donde no queremos llegar con los pacientes, con la necesidad de usar enemas, pero si es necesario, si el niño tiene encopresis, no lo vamos a poder controlar con puro laxante. De hecho, si yo le doy laxante a un niño que tiene impactación fecal, lo voy a hacer que se sienta muy mal. Ese niño va a tener un cuadro como de oclusión intestinal, va a tener vómitos, va a tener náuseas, sudoración, se va a sentir de la patada. Entonces, lo primero que hay que hacer es enemas para vaciar el colon, y ya una vez que tenemos ese colon limpio, entonces ya podemos encontrar el laxante necesario para que podamos, para que el niño pueda estar bien, ¿no? Entonces, en general, esa es como una semblanza de este tema muy, muy complejo que podemos estar hablando 3 horas de estreñimiento en niños, pero, bueno, pues decidimos hablar como una semblanza así rápida de qué es el estreñimiento, cuáles son los puntos importantes, cuáles son los mitos del estreñimiento en pediatría. Y pues bueno, dejo los micrófonos por si hay alguna pregunta, con gusto responderla. Muchísimas gracias, doctor Emilio Fernández, por su excelente ponencia. Quisiera si nos podría ayudar contestando algunas preguntas que surgieron del público, un par de preguntas. Claro que sí, Cindy, con mucho gusto. La primera dice, doctor Fernández, para un niño que desde el año de vida está diagnosticado con estreñimiento crónico y leucomalacia periventricular bilateral, con el curso de los años y mayor actividad física, ¿puede mejorar? ¿Se puede reducir el uso de los laxantes? Sí, completamente de acuerdo. El colon se va a ir adaptando a las situaciones en la vida y obviamente depende mucho de la actividad física, ¿no? Entonces, tu bebé, como me lo platicas, seguramente, pues al principio de su vida, a lo mejor no había tenido su rehabilitación y había tenido más movilidad y mejorados como con licuados y alimentos o mucha leche, y eso a veces puede hacer que le cueste trabajo. Sí pueden dejar los laxantes, pero lo que vemos normalmente es que podemos bajar la dosis del laxante, sin embargo, muchas veces no podemos quitarla, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Otra pregunta del público. Fabiola Moreno Ayala comenta, ¿por qué se llega a confundir el estreñimiento con apendicitis? Le pasó a mi hijo una mala valoración. Tuvo fiebre y dolor abdominal, lo internaron y 2 días después diagnosticaron y corroboraron el diagnóstico por ultrasonido. Bueno, dentro del no solo con apendicitis, el estreñimiento crónico, si tienes el colon lleno de materia fecal, eso puede hacer que se distienda el colon y eso ocasiona dolor y puede ocasionar mucho dolor. Entonces, no es diagnóstico diferencial de apendicitis, es diagnóstico diferencial de cualquier tipo de dolor abdominal, ¿no? Y ahí hay muchas enfermedades en el abdomen que puedan simular por el estreñimiento. Entonces, sí puede pasar eso, pues obviamente hay que tener en mente que el paciente puede tener algo que necesite cirugía y no nada más casarse luego con estreñimiento, pero sí es parte del diagnóstico diferencial de cualquier tipo de dolor abdominal. Ok, no sé si nos puede ayudar con una última pregunta, doctor. Claro. En la etapa de control de esfínteres, ¿es común que los niños se constipen entre los 2 a 3 años? Sí, es muy común por lo que habíamos mencionado, que algunos niños no están listos y sienten como la presión de las escuelas, de las maestras o de los papás, de que ya tienen que dejar el pañal. Y hay algunos niños que no les gusta sentarse en la taza del baño, que no les gusta la vacinica, y entonces se empiezan a retener, ¿no? Ya no quieren ir al baño y empiezan a retener, aprietan los esfínteres, y entonces la materia fecal se va para arriba otra vez y se seca, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Darle chance cuando el niño esté listo. Cuando él quiera avisar, cuando él quiera sentarse, cuando él quiera empezar a hacer, ese es el momento. Hay que hacer esa transición, que en la mayoría de los casos no es difícil, ¿no? Pero en algunos pacientes es bien complicado el control de esfínteres y cuesta mucho trabajo y causa mucha angustia en la familia. Entonces, la recomendación es, no se preocupen, el niño va a dejar el pañal cuando esté listo para dejarlo, no lo presionen, no lo regañen, y eso vamos a evitar muchos problemas. Si lo estamos presionando y el niño se empieza a estreñir por retencionismo, pues ya nos vamos a meter en un problema mucho más serio, donde vamos a tener que usar laxantes para regularizarlo y después empezar de cero otra vez. Ok, perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo su presencia y muchas gracias por su excelente ponencia. Gracias. Gracias.